Estamos. Ya, primero necesito que por favor me confirmen los que están en Zoom si se escucha. Sí se escucha, profe. Sí, se ¿Sí? escucha, Ya, profesor. buenísimo. Se escucha, profe. Vale, muchas gracias. Ya, comencemos. Bueno, primero, perdón la tardanza, todavía no me cuesta ubicarme un poquito. Ya, primero, hasta lo que nosotros hemos visto acá la semana anterior, ¿hay alguna duda? ¿Alguien me puede explicar a grandes rasgos qué vimos, más o menos? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Con eso me basta. Solamente saber el contexto en el que estamos. Yo entiendo que es difícil ir estudiando las primeras semanas, por lo tanto solamente les voy a pedir a grandes rasgos qué lograron retener de la semana anterior. ¿Qué vimos? ¿Qué se aprendió? ¿Qué es lo que más o menos vimos? No les pido el detalle, sino que me digan, vimos esto más o menos. ¿Sí? ¿Alguien de los que están acá en la sala? Los ¿De los tipos que de están acá? empresa, ¿Ya? ¿Y qué vimos de eso, Nicolás? eh, como cuáles son y en qué se diferencian, Ya, perfecto. y, Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿no? Y cómo se favorecía a uno, por qué era mejor uno en cada caso, como dio algunos ejemplos. Ya, perfecto. Eso fue uno de los puntos que nosotros vimos, que está muy bien, que vimos, de hecho, la segunda clase de la semana pasada. ¿Algo más que se acuerden? La jerarquía en las organizaciones. Ya, exacto. Ese es un punto sumamente importante. Más o menos nos dimos cuenta cómo se estructura una organización. ¿Ya? Vimos cómo se estructura una organización a grandes rasgos, las responsabilidades que tiene cada uno y además vimos los tipos de sociedades que existen. Bien, ¿qué más vimos? Falta una parte sumamente importante. Los conceptos y principios básicos. Ya va por ahí. Bien, Agustín, parece. Exacto. Aprendimos a grandes rasgos también lo que es la contabilidad, los principios básicos generales. Si yo les pregunto a ustedes, y esto de a poquito tienen que ir soltando porque entender o aprender un idioma nuevo cuesta. Si yo les pregunto, ¿qué es la contabilidad? Así de genérico, ¿qué es lo que es? Reflejo fiel de la realidad. ¿Ya? Bien, Manuel, si lo puede repetir un poquito más fuerte y más despacito. Reflejo fiel de la realidad. Perfecto, reflejo fiel. ¿Para qué? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué es importante? Eso es lo que quiero que ustedes me digan convencidos. Para ¿Por llevar qué un lo registro, estudiamos? ¿Ya? ¿Qué cosa, perdón? para llevar un registro, Ya, para llevar un registro, llevamos un registro que es lo más fielmente la realidad. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué llevamos un registro? ¿Para qué se lleva un registro? ¿Por para qué? poder mostrarlo, para mostrarlo, Ya, por ahí se acerca mucho. Gracias, Sí. Francisco. Lo que nosotros estamos aprendiendo acá es que la contabilidad es esencial para tomar decisiones. Toda decisión, y vimos hartos tipos de usuarios, interna, externa, para que el fisco nos cobre los impuestos, para que alguien compre una parte de la sociedad, para que el banco sabemos si es que el banco nos va a dar o no un crédito, si es que un proveedor nos va a exigir que le paguemos al contado, para poder tomar decisiones. Para eso es la contabilidad. A grandes rasgos, nosotros necesitamos armar una contabilidad, un registro, y yo les comenté que existían dos tipos de contabilidad. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Sí? ¿No? ¿Los que están acá? ¿Sí? la Dígame. I, Sí, La dígame, perdón. financiera y la gerencial administrativa. Exactamente. ¿Sí? ¿Algo que quería aportar? Ya, se acerca bastante, pero para el próximo acérquese al micrófono. No se preocupe. Ya, se acerca bastante, pero no va tanto por ahí. Va un poquito más lo que decían sus compañeros, los que están en Zoom. Nosotros vemos que existen dos tipos de contabilidad, pero ustedes me decís, ¿cómo dos tipos de contabilidad? Sí, contabilidad dependiendo de quién la vaya a interpretar. Si la interpreta un compadre externo que no sabe nada de nosotros y que quiere analizarnos para alguna decisión que va a tomar la empresa, ¿cómo se llama ese tipo de contabilidad? Sí, se acuerda. Financiera. Financiera, muy bien. De a poquito tienen que ir interiorizándose.
¿ya? De a poquito, por eso necesito que acá vayan soltándose. Yo sé, entiendo que un idioma de cero es algo que cuesta hasta empezar a hablarlo. Pero sí, eso es. La contabilidad financiera está pensada para que cualquier entidad, cualquier persona externa que no tiene idea de nosotros, va a interpretar exactamente lo mismo. Y ahí nos vamos a unir con el siguiente punto que les quiero explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que esto, para que un externo interprete exactamente lo mismo a lo que uno tiene que estar escrito con algunas normas generales? Por ejemplo, siempre que pase algo tipo A, cualquier cosa, que todavía no estamos entrando en nombre ni nada, lo tengo que reflejar siempre de la misma manera. Si pasa algo tipo B, lo tengo que reflejar siempre de otra manera. Y para eso existen normas generales. Y eso es lo que yo me atrevería a decir que es lo difícil de este ramo. La contabilidad en sí no es difícil, es muy intuitiva. Y tiene mucho sentido para lo que se usa. Pero ¿qué es lo difícil? De que nosotros les vamos a poner millones de casos distintos y que ustedes tomen el criterio de decir, oye, ¿y si es que pasaba esto, cómo lo registraba? ¿Y si pasaba esto otro, cómo lo registraba? Eso es lo complicado en este curso. Por eso es tan importante agarrarle bien el vuelito y por eso tenemos que ir despacito y si tenemos que repetir más veces no hay ningún problema y si es necesario que tengan más ayudantías van a tener más ayudantías. Pero eso es fundamental para que les vaya bien. Es fundamental que entiendan la lógica hacia dónde vamos y que sepan en dónde va a estar la dificultad de este curso. ¿Ya? Entonces, nosotros ya vimos la semana pasada, muy a grandes rasgos, tipos de organizaciones que existían. Yo les expliqué 3 a grandes rasgos. Luego vimos la estructura jerárquica de una organización, para que más o menos entiendan quiénes son los responsables, quién le presenta a quién solicita la información, en qué tipo de forma, etcétera, etcétera. Y además, a grandes rasgos, les he explicado algo que tenía que ver con los tipos de contabilidad, una que es para que externos vean exactamente lo mismo que nosotros. Y eso es contabilidad financiera, y se los voy a repetir todo el semestre. Eso es contabilidad financiera. Y contabilidad administrativa o gerencial es una contabilidad totalmente distinta, que no está pensada para que cualquier persona interprete lo mismo. Está pensada para la toma de decisiones internas y depende de cada organización. La contabilidad financiera no. La contabilidad financiera para cualquier organización es exactamente lo mismo. La contabilidad administrativa depende del rubro, de la cantidad de líneas productivas, depende de otras cosas. Queremos saber otro tipo de información. ¿Ya? Volvamos a lo nuestro. Nosotros habíamos quedado la vez anterior, ahí lucrativa, así vimos los tipos de sociedades, quienes la interpretan. ¿Qué pasaba ahí con este compadre que está acá? Este, llamado gobierno, ¿qué era? De partida, el fisco, ¿qué tipo de contabilidad nos exige? O uno, ¿en qué tipo de contabilidad le habla al fisco? ¿Administrativa? ¿Administrativa o financiera? Financiera, bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos que el fisco haga con nosotros? Que interprete lo más fielmente la realidad. Perfecto. Pero ¿qué cosas les dije yo puntualmente que hacía este compadre? ¿Nos pide que armemos la contabilidad bajo el idioma nuestro financiero como IFRS o no? Dígame, ¿sí? ¿Está estimado o no? A ver, ¿sí? ¿Alguien? ¿Qué características tenía? ¿Por qué este compadre tiene una contabilidad específicamente distinta? ¿Por qué? Si estoy seguro que saben, pero necesito que se suelten un poquito más. Por el tema de los Oye. impuestos. ¿Ya? ¿Y por qué, Nicolás? ¿Qué más? Para que se entienda como en todo el mundo. Ya, de ahí se alejó un poquito. La contabilidad financiera está pensada para que externos entiendan exactamente lo que me está pasando a mí. Eso es la contabilidad financiera. Y para eso nosotros vamos a hablar un solo idioma, que se llama contabilidad financiera bajo el estándar IFRS. Ese es el lenguaje. Es como que yo le esté hablando en castellano y alguien viene y le habla en inglés, que es otro lenguaje.
el lenguaje que nosotros les enseñamos a ustedes, porque para mí la contabilidad es un lenguaje nuevo, es IFRS. Listo. Pero ¿qué les dije puntualmente con esto? Los gobiernos, que depende de cada uno. Que cada fisco, cada gobierno, cada estado en estricto rigor, para cobrar los impuestos dice, mira compadre, a mí me gusta mucho IFRS, me interesa mucho IFRS, pero tú vas a pagar los impuestos como yo te diga. Y bajo IFRS uno va a colocar, por ejemplo, va a calcular la utilidad de la empresa con ciertos parámetros. Pero el fisco va a decir, ya, esos parámetros se parecen mucho a los míos, pero no son exactamente los mismos. Por lo tanto, tienes que calcular la utilidad como las normas bajo que yo te diga a ti. Por eso la contabilidad tributaria es algo tan especial y tan específico, porque depende de cada país el cómo se implementa. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿O no me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos Ya. siguiendo. Gracias, Manuel. Ya. Luego, bueno, ahí tenemos unas pequeñas descripciones de para qué está orientada, quién lo utiliza, la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa. Después les expliqué que la contabilidad financiera arma reportes que son prácticamente los mismos que pide cada uno, cada estado, cada fisco, pero con algunas salvedades, de que el fisco le pone alguna comita distinta. Y esas diferencias se llaman conciliación tributaria, y por eso llegamos de la contabilidad financiera, hacemos una conciliación tributaria, y llegamos a la contabilidad tributaria, la cual no la van a ver con nosotros. Eso se ve, hay un electivo, pero bueno, son otros temas. Ya. Además les comenté que existía un marco conceptual común. No sé si se acuerdan. Ese marco conceptual es el que se llama IFRS, lleva alrededor de 15, 20 años implementándose. Antes existían unas normas un poquito más obsoletas que se llamaban PCGA. No sé si se acuerdan que se los comenté. ¿Sí? De hecho, en Chile se está aplicando IFRS hace no más allá de 10 años más o menos. A mí me tocó estudiar PCGA, así que tuve que después mutar un poquito a lo que era IFRS para que más o menos se contextualicen de lo que estamos hablando. Profesor pregunta, Sí, dígame. ¿IFRS Bueno, son siglas en inglés o en son español? siglas en inglés, que es Informes Financieros de Reportes IFRS. No me lo sé la verdad, pero sí, es una sigla de Información Financiera para Reportes. Ya, perfecto. Exactamente. Ya, sigamos. Acá nosotros habíamos quedado acá y acá es donde vamos a retomar con un poquito más de detalle y necesito que de a poquito vayan interiorizándose y estudiando cada cosa que les digo. Ah, a todo esto, no les mandé un mensaje, pero dejé las clases arriba, no sé si alguien las pudo ver o pudieron ver más o menos algo. ¿Alguien se metió a web cursos? Yo las vi en YouTube, no sé si... Sí, eso, es que yo siempre las subo a un usuario, la universidad me pide que sea lo más público posible. Antes las subía simplemente de Zoom, pero después de 30 días se bajan, por lo tanto con eso tienen acceso libre todo el semestre cuando ustedes quieran. Bueno, les voy a mostrar muy cortito. No sé si se puede... Ah, ya cerré, bueno, ya después se lo muestro al final. En webcursos dejé un link específico que se llama videos clases. Hacen clic y se abre directamente en donde se van a ir acumulando todas las clases. Ya están las de la semana pasada. Para el que quiera, están ahí, las pueden revisar cuando ustedes quieran. Recuerden ir tomando nota de todo lo que yo les digo. ¿Ya? Todo lo que les voy comentando es importante. La vez pasada habíamos quedado en esto. Hay ciertos conceptos y principios básicos para que empecemos a aterrizar un poquito esto de la contabilidad. ¿Ya? Son principios generales que nos sirven para poder saber si cualquier cosa es o no es un hecho que se deba registrar contablemente. Para eso son estos principios. Muchas veces pasa de que alguien dice, oye, pasó, no sé, el gerente de la empresa llamó a tal persona. No tiene nada que ver con algo contable. Lo que nosotros vamos a ver acá son los principios mínimos para poder definir si es o no es un hecho contable para que se lleve a cabo y se registre. No. Primero,
El concepto de entidad que se llama es algo bastante evidente, pero por lo menos nosotros tenemos que saber de que para que algo se lleve a cabo y se registre contablemente, tiene que ser una entidad para la cual alguien identifique de quién es el dueño. Ese es el primer principio. Es bastante evidente, es bastante general, pero lo tienen que saber, que es el concepto de entidad. Es decir, de que algo de lo que estamos hablando, podemos identificar quién es el dueño de ese algo. 2. Ahora se empieza a poner un poquito más creativo el tema. ¿Ya? Principio de objetividad o fiabilidad. Si les digo ese puro nombre, ¿qué creen que significa? Recuerden lo que les digo. Esas cosas que están ahí se tienen que cumplir para que lo podamos registrar contablemente. Si se tiene que cumplir ese principio, ¿qué significa? Significa que lo que vamos a registrar, ¿qué tiene que tener? De acuerdo a lo que sale ahí. Transparencia. ¿Qué cosa? ¿Sí, Manuel? Transparencia. Ya, transparencia, ¿en qué sentido? Porque usted la clase pasada dijo, por ejemplo, la toalla Noa, que Ya, si, por ejemplo, usted sacaba un pedazo chico, era algo que quizás no se iba a tomar en cuenta, pero si ya. nosotros, por ejemplo, ocupamos 20 rollos de toalla Nova, eso sí puede tener alguna influencia en el precio y al final en la fidelidad de del, se me fue la palabra, del Sí, pero registro. no se entendió el punto, se entendió el punto. El principio de objetividad y fiabilidad significa de que lo que nosotros vamos a registrar, primero tiene que ser prudente, es decir, lo que decía su compañero, que tenga sentido que uno lo utilice. Sí, es bastante evidente. De repente en ejemplo nos ponemos un poquito más desgraciados y están como al filo, pero es difícil, no creo que sea este el caso. Segundo, tiene que tener información completa y sin sesgos. ¿Qué significa eso? De que si yo les digo un hecho, una situación económica, pero yo no tengo, por ejemplo, el valor de la transacción, yo no la puedo registrar. Si yo no tengo, por ejemplo, no solamente el valor económico en dinero, sino que además no tengo la cantidad que se está utilizando, tampoco lo puedo registrar. Eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Eso tiene que ver con este principio de objetividad y fiabilidad. De que tenga sentido que uno lo anote, que sea prudente, y en segundo lugar, de que toda la información que me están dando que sea completa y sin sesgo. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque de repente uno puede poner ejemplos muy básicos, pero que en donde falte el valor de la transacción, no lo pueden registrar. Recuerden, estos son conceptos y principios para que se lleve a cabo la contabilidad. Vamos con el siguiente. Principio del costo. Declara que los bienes y servicios adquiridos deben ser registrados a su costo real o su costo histórico. Si leemos eso, ¿qué creen ustedes que significa? Principio del costo. ¿Quién lo podría explicar con sus palabras o qué entienden de eso? Principio del costo. ¿Les suena algo, no? Puede ser al precio de venta. ¿Ya? Se acerca bastante, Francisco, aunque usted no lo crea. ¿Qué significa? Si tú comprabas una camioneta ¿Ya? y te costaba 15 palos y por hechos de depreciación termina costando 10, tienes que registrarla igual a los 15. Porque el valor al cual uno lo adquirió. Es lo que te costó, claro. Exactamente. Bien, muy bien, muy bien. Ese era el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Sí, Algo así, sí, sí. sí, pero tenía que retomar para ir despacito. Muy buen punto. Eso tiene que ver con el principio del costo, que siempre se va a registrar a su costo real o su costo histórico, el monto al cual uno lo pagó, siempre.
De nuevo les digo, ese ejemplo era muy bueno, porque nosotros les podemos poner alguna evaluación o ustedes se van a enfrentar a estas situaciones en la vida real, y eso es lo que yo trato por lo menos de transmitirles, de que si van a estar en la vida real y van a decir, oye, compramos un vehículo muy barato, pero en la realidad vale más, ustedes ya van a saber que se tiene que registrar cuando tengan a su equipo contable, como les expliqué la semana pasada, y les vengan a preguntar, oiga, jefa o jefe, ¿cómo lo registro? Vale 10, pero lo compramos en 5. Si nos basamos en los principios contables bajo IFRS, ya saben cómo se tiene que registrar. Estos son principios de cómo se debe ir registrando a nivel macro para que exista como concepto contable. Concepto de negocio en marcha. Este concepto es uno de los principios, me atrevería a decir, más transversales de la contabilidad. ¿Por qué? Porque existe de siempre. En todo tipo de contabilidad existe el principio, el concepto de negocio en marcha. ¿A qué se refiere? Se refiere de que a todo evento, lo que vamos a registrar siempre se asume que la organización va a seguir funcionando. ¿Por qué? En donde ustedes me van a decir, pero esa cuestión es como obvia, ¿o no? ¿O no? Uno diría, ¿por qué uno pensaría distinto a eso? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que bajo IFRS todos nuestros activos, bueno, no activos, o sea, sí son activos, pero no les quería decir activos, todo lo que la empresa es dueña se tiene que ir revalorizando, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Al revalorizar, siempre vamos a asumir que la empresa va a seguir funcionando. Esa es una sustancia fundamental para cualquier registro contable, de que la empresa va a seguir funcionando, que no se liquidan los recursos. Por lo tanto, cuando se valorice la empresa, se valorice todo lo que tiene la empresa, aunque sea verdad o no que se va a liquidar, siempre se asume que sigue funcionando. ¿Por qué? Y ahí me podrán decir, oye, pero ¿y si la empresa se va a liquidar, por qué no puedo asumir que se va a liquidar? Porque eso distorsiona los números actuales. Ese es el principio, esa es la razón de por qué existe este principio, el concepto de negocio en marcha. Siempre. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Me van a preguntar si tienen algo? Ya, todos me van siguiendo. No sé cómo interactuar más. Profe, Bueno, una sí. pregunta Dígame, Francisco. que puede sonar, no lo sé, pero ¿podría repasar qué era liquidar un producto, un recurso? Que dice no se liquidan sus recursos, pero ¿qué era exactamente la definición? Que se va a liquidar el activo o de lo que es dueño. Por ejemplo, si se va a liquidar la organización, aunque la organización se vaya a liquidar, uno va a decir, pero es que, no sé, la empresa es dueña de un camión, el camión vale 0 porque la empresa se va a liquidar. Ese supuesto nunca se puede colocar para tomar alguna decisión contable. A eso Pero, voy. pero ¿cuál era la definición de liquidar algo? Esa es mi pregunta. ¿De qué cosa? ¿La definición de qué? De liquidar. Liquidar es que se va a cerrar. Ok. Sí, perdón. Ya, sigamos avanzando. Despacito. Profe, tengo una pregunta en el principio de costo. No sé Sí, si... dígame. eh, ¿Cuál es el costo que al final representa el presente? ¿El costo real o el costo histórico? Es que en este caso el costo real y el costo histórico se refieren a lo mismo. Es el costo que uno paga por ese bien. Ya, perfecto. Y cuando Lo nosotros, por que, ejemplo, con ¿ya? el ejemplo de la camioneta, nosotros pagamos 15 millones por la camioneta, pero luego de un Sí, tiempo se va devaluando. sí. El precio de los 15 millones del principio, ¿tiene algún nombre? Costo histórico se le va a llamar. Costo Pero histórico. ahí, sí, ahí se le Ya, llama perfecto. costo histórico. Pero ahí, ojo, por favor, Manuel, ahí tiene que tener mucho ojo. Porque este principio de costo es cómo lo voy a registrar en el momento de la compra.
Si yo lo compro a 15, aunque alguien ya la haya ocupado mucho tiempo y en el mercado valga 10, yo la voy a registrar en 15. Si yo la compré en 15 y por uso va bajando su valor, ahí sí va a cambiar el valor. Va a ir cambiando en el tiempo mientras yo sea dueño. Lo que nos dice este principio es el monto al cual lo voy a registrar al momento del registro inicial. Solo eso. ¿Ya? Oiga, Perfecto. pues. ¿Sí? Ya, ya. Ahí sí. Ya, concepto de unidad monetaria estable. Es bastante evidente esto. Ahí aparece la definición del marco conceptual, que significa que existe un poder adquisitivo estable, no hay inflación. Ya, sí, es verdad, a lo mejor eso es un poquito más de texto. Ahora les voy a explicar el cómo se usa en la vida real. Siempre, y en realidad se usa bastante poco, pero se usa, es que si nosotros tenemos algún movimiento de dinero o, en otras palabras, algo que se llama un hecho económico, y ese hecho económico se transó, y por favor tomen atención a esto, se transó en una moneda en la cual existe alguna dificultad práctica para transformar el tipo de cambio, uno no lo puede registrar. Eso es lo que nos dice ese principio. Así se aplica en la vida real. Si nosotros compramos algo en una moneda en la cual es tan inestable que no tenemos cómo transformarla, una alternativa, o no solamente es tan inestable, sino que no sabemos cuánto, no tenemos cómo calcular el tipo de cambio, tampoco lo podemos registrar. A eso se refiere el concepto de unidad monetaria estable. Y dígame, pero acérquese a su micrófono. Acérquese a su micrófono. Ya, por ejemplo, cuando uno importa algo de un país, sí, bueno, no quería, me piden no ser tan explícito, pero sí lo que dice su compañero. Si uno lo importa de un país en el cual no existe un mínimo estabilidad para saber cuánto me costó. Si es que eso pasa, lo que nos dice FRS, compadre, nosotros si adquirimos algo en algún país distinto, o ni siquiera otro país, puede ser dentro del país, pero de alguna moneda en la cual no tenemos cómo registrar. Ah, sí, me acordé de un ejemplo muy bueno que una vez pusimos en una prueba. El trueque también es un tipo de moneda. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, oye, compramos una silla y me lo dieron a cambio de, no sé, 2 mesas? Nosotros sabemos cuál es el tipo de cambio. Mientras no les demos el monto, no se puede registrar. ¿Ya? A eso nos referimos con unidad monetaria estable. Ya, aquí tienen que afirmarse un poco. Les pido que si me van a poner atención 10 minutitos de la clase, que ojalá sean los 10 minutitos que vienen ahora. ¿Han escuchado la palabra devengado? ¿La han escuchado? ¿Alguien de los que están en Zoom la ha escuchado? El principio de devengado. Lo dijo la clase pasada, pero se me olvidó. ¿Ya? Sí, Es al momento que como registra o anota el valor, el costo. Ya, se acerca mucho. Muy bien, Diego. Muy bien. Pero ahora yo se lo voy a explicar porque es algo que nos va a acompañar durante todo el curso. Pongan, por favor, mucha atención. El devengado es lo que a nosotros nos da... No sé si está... Uy. El devengado a nosotros nos da la línea de tiempo de los registros contables. Ya les voy a explicar porque van a decir cómo la línea de tiempo, ¿qué tiene una línea de tiempo? Esta cuestión nos dice la temporalidad. ¿En qué sentido?
necesito contextualizar un poquito más. Informe 1. El primer informe que nosotros vamos a aprender a utilizar es uno que se llama estado de resultados. ¿Ya? Que lo vamos a aprender un poquito más adelante, pero necesito contextualizar para explicar el principio de Devengado. Este reporte a nosotros nos dice, ¿qué nos decía el reporte 1? Yo que se lo trato de explicar tan coloquialmente. ¿Qué decía? Dígame, pues, dígame. Exacto, ¿ves? ¿Ves? De a poquito va a ir agarrando confianza. El Profesor, resultado, ¿qué dijeron? Que no. sí, el resultado, ahí lo anoté. Ah, ya. Sí, el resultado. O en otras palabras, como me gusta a mí decir, si la empresa gana o pierde. Ahora, si yo quiero saber si la empresa gana o pierde dinero, tengo que tener mucho cuidado con saber qué cosas voy a anotar en este informe. Solo para que se hagan la idea, generalmente, y se lo expliqué la vez pasada, por eso el hilo conductor del curso, ojo, siempre con el hilo conductor, normalmente un ejecutivo sabe si sigue o no sigue por ese reporte. Y se los digo así de transparente. Se sabe si alguien sigue o no sigue trabajando gracias a esto, a esta cosa tan chiquitita llamada el estado de resultados. Porque generalmente todas las métricas se basan en ese reporte. Si lo que usted hizo sigue o no sigue con lo presupuestado, si se vendió o no se vendió lo que se había presupuestado, si los costos se rebajaron lo necesario, si la utilidad fue la que se había estimado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué le pongo tanto énfasis? Porque este reporte, llamado estado de resultados, vamos a tener que colocar en una misma columna las cosas positivas, que son ventas, con las cosas negativas, que son los gastos y los costos. Pero, y ahí viene lo bonito, y ahí viene lo bonito. Por ejemplo, 1 de enero. Por ejemplo, 31 de diciembre. Se va a registrar en el informe, porque este informe tiene una temporalidad. Si yo les digo a ustedes, gana o pierde, y ustedes lo primero que me tienen que decir de vuelta, ¿en qué periodo? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En un día? ¿Cuándo? El saber qué cuestiones voy a poner dentro de la temporalidad se basan en este compadre que está acá llamado Devengado. Este compadre es el que a nosotros nos va a mandar y nos va a rayar la cancha y va a decir, sí, estas ventas colócalas en el informe, estos gastos colócalos en el informe, o nos va a decir, no, ¿sabéis qué? Esta cuestión que nosotros gastamos plata, no lo coloques en el informe, etcétera, etcétera. Temporalidad. Ahora, y como me imagino que están muy ansiosos que les diga qué miércoles nos dice el devengado, ahora les voy a explicar. Y lo que dijo su compañero ahí, Diego parece que era, de su... Vamos a registrar como algo negativo, es decir, gasto o costo, todo lo que se consume dentro de la temporalidad. Comillas, consume.
todo lo que se, comillas, consume en la temporalidad. Y ahora me van a decir, oye, pero ¿qué se consume, mo? Miren el ejemplo chiquitito que les voy a dar. Una organización tiene una fábrica en, pucha, no me ubico acá en Santiago, pero, o sea, acá en la región, pero en una comuna. Tiene una fábrica en una comuna, de la cual no es dueña, paga arriendo. Y ese arriendo lo paga una vez al año a inicio de año. Miren lo que les voy a decir. Ese pago va a afectar este informe, ¿o no? Yo sé que probablemente no lo sepan, pero quiero cachar su intuición. Ese pago, ¿salió plata del bolsillo de la empresa? Salió, se desembolsó, salió de la cuenta corriente, se le transfirió al dueño. Ese pago del año completo, ¿van a este reporte? No. ¿Por qué? Estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Porque estoy pagando algo, dígame. Pero dígame, pues si te está bien. ¿Entidad? tal vez. No. Por esto. Porque el principio de devengado a mí me dice, compadre, todo hecho económico lo vamos a registrar solo cuando se, comillas, consume. Y no necesariamente cuando se paga. Y eso, esta frase que se consume en la temporalidad, nos va a afectar en prácticamente todos los registros que tienen que ver con este reporte. Prácticamente con todos, porque se tiende a confundir. Entonces, esta cuestión es maravilloso, se van a dar cuenta de que este informe, no nos dice nada del manejo de esto, del manejo de efectivo de la empresa. No nos dice nada en relación a eso. Nos dice que ver con otra cosa. Si la empresa gana o pierde dinero. No nos dice si la empresa genera o no genera efectivo. Por si lo quieren anotar, se llama flujo de efectivo. Y se podrán adivinar qué información nos da ese informe. Por ahora, nos tenemos que quedar con este concepto de que el devengado hace de que nosotros registremos de cierta manera que va a afectar el estado de resultado, solo cuando se consume. Ahora, les voy a poner el ejemplo inverso. Esta misma empresa que arrendó un galpón acá, en alguna comuna de por acá, el gerente negoció de que el arriendo se va a pagar recién en el año 3. ¿Yo voy a reflejar algo en este informe o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya pues, díganme sí o no, no importa, si probablemente lo tengan malo y yo les voy a decir. Sí, usted, estimado, allá arriba, yo sé que quieres hablar. ¿Sí o no? ¿Entendió la pregunta? ¿O no la entendió? Ya. Es que estoy en este momento muy interesante. Si nosotros, la empresa, arrienda un galpón, pero no paga ese arriendo, da lo mismo el si lo pago o no lo pago. Da lo mismo, eso es lo que quiero que entiendan. Lo que a mí me afecta es que al final del año 1, ¿estuvo en ese lugar sí o no? Sí.
Por lo tanto, de ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con este informe, hoy lo he rayado tanto, el estado de resultados, se va a basar en el principio de devengado. Todo registro de si la empresa gana o pierde dinero no tiene que ver con esto, con el pago. O sea, vamos a reflejar el pago, pero no vamos a reflejar nada que nos mueva la aguja en el informe 1. Eso es lo que tienen que saber. Entonces ahí uno va a empezar a decir, oye, mira, esta cuestión, y ahí es donde se nos va a empezar a complicar. Ahí, cuando yo les diga, oye, pasó este hecho económico. ¿Afecta alguno de los principios, sí o no? Prácticamente todos afectan el principio de devengado. Y ahí ustedes van a decir, a ver, leámoslo de nuevo. Nosotros sabemos que la empresa paga algo. Eso que pagó, ¿se consumió o no se ha consumido todavía? Si no se ha consumido, lo vamos a registrar, sí, pero lo vamos a registrar de una forma distinta. Y si es que se consume, lo vamos a registrar de acuerdo al principio de devengado. Cuando algo se, comillas, consume, significa que, comillas, se está devengando ese gasto. Eso, así como ojo, deberían anotarlo. Ya, sigamos. Otro principio. Principio de comprensibilidad. A todo esto no se urjan, el principio de devengado vamos a estar todo el semestre con eso, todo el semestre, y por ahí por la mitad del semestre van a, yo creo que, encuadrarse un poquito con el principio de devengado. Principio de comprensibilidad. La Profesor, información ¿podría debe ser... poner el ¿Sí? PPT? Ahí está. Ahí lo cambié. Ah, sí, perdón. Ahí sí, ya. Comprensibilidad. La información debe ser fácilmente entendida por los usuarios que requieren la información suponiendo un conocimiento base. El principio de comprensibilidad, ustedes me dirán, pero eso es obvio, es evidente, sí, es verdad, pero, ¿en qué se utiliza en la práctica, en la vida real? Esto, en realidad, aunque parezca bastante burdo, es que si el hecho económico, la frase que ustedes están interpretando, no se entiende bien, no se puede registrar en la contabilidad. Eso es lo que nos dice. Una vez me tocó, en la consultora, auditar ese tipo de cuestiones. ¿Y qué es lo que pasaba en la práctica? No es que sean cosas tan enredadas. Lo que pasa en la práctica, es que cuando uno leía el hecho económico, pasó algo y hay que registrarlo, no había certeza de si había pasado A o B. O decían, oye, mira, uno lo leía y decía, yo creo que lo pagaron en efectivo, y el otro decía, no, es que yo creo que no. Entonces, en la práctica, si no hay certeza de la situación que se está llevando a cabo, no se puede reflejar contablemente. Eso es lo que a nosotros nos dice ese principio. Relevancia e importancia relativa. Ya. Se parece bastante a uno anterior que vimos, pero este es un poquito más amplio. La relevancia e importancia relativa nos dice de que todo registro contable tiene que afectar en las decisiones de la organización. Eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros sabemos, me acabo de acordar de algo, tengo que pasar la lista. Oiga, usted, ¿puede sacar una hoja de su cuaderno y anotar su nombre y la van pasando? Ya. Relevancia e importancia relativa nos dice, todo hecho financiero que no tiene que ver con la organización para tomar decisiones, independiente del tamaño de ese hecho financiero, si es que no afecta, no se debe registrar. Eso es lo que nos dice. Eso se da muy poco, la verdad. Muy poco. Porque en realidad, en general, cualquier hecho económico siempre se refleja. Una vez nos pasó un caso, me acabo de acordar de un caso muy bueno, de que una organización estaba vendiendo, era de retail, era un supermercado. Estaba vendiendo, todo normal, y se puso la competencia al lado. Ya, bien,
Ahora, ¿qué es lo que pasaba? A nivel numérico no se podía reflejar ese hecho, eso hecho como algo económico. Era sumamente importante, sí, pero ¿se refleja en la contabilidad? No. ¿Por qué? Porque no es algo que tengamos la capacidad de saber cómo influye contablemente a nosotros. Otro hecho económico. Este es súper interesante, yo lo encuentro bien, sí, livianito, facilito. El último. Comparabilidad. Si yo les digo, principio contable de comparabilidad, ¿qué creen que significa? ¿Sí? ¿Qué creen? Oiga, ¿qué creen que significa? Comparabilidad. ¿Sí? ¿No? No quiero presionar. Podemos ir comparando dentro de la misma organización distintas como facciones, entre comillas. Sí, pero no es hacia donde está orientado. El principio de comparabilidad, Manuel, tiene que ver con que los informes que uno va a realizar, va a confeccionar, que son estos, el informe 1 hasta el 5, acuérdense que nosotros vamos a ver en este curso 2 solamente, todos los informes de un periodo a otro tienen que tener el mismo formato. Eso es lo que a nosotros nos está diciendo. Tienen que tener una capacidad de ser comparables durante el tiempo. Por eso les digo, en general, yo creo que este principio es bastante entendible. Si yo les comento, miren lo que les voy a decir. Si nosotros armamos el informe número 1 con cierta estructura y el año siguiente lo armamos con otra estructura, juntando otro tipo de cuentas, ¿ustedes van a poder comparar un periodo con otro? Evidentemente que no. Ese es uno de los principios contables más importantes, la comparabilidad. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Exactamente, exacto. Bien, bien. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, sigamos. Luego, no, quería explicarles que me había quedado un poquito pendiente. Esto. No, era. Ya, los principios. No, que no quiero ir tan rápido. Ya, bueno, no importa, comencemos. Ya. Luego, y con esto vamos a llegar hasta acá, yo creo que aquí nos vamos a demorar unos minutitos, unos 10 minutitos, ya para ir cerrando. Ya lograron entender, yo les recomiendo, no necesariamente para el miércoles, pero sí de una semana para otra, ir estudiando todo lo que estamos viendo en clase. Todo es importante, ¿ya? Con esto vamos a cerrar. Estas 3 palabras, ¿han escuchado esas 3 palabras? Activos, pasivos, patrimonio. Sí. Sí, y más o menos a qué las hacen referencia cada uno. El activo, yo por ejemplo, siempre lo comparo con acciones que uno compre, Ya, y esas acciones obviamente pueden ir a la alza o pueden caer, y el pasivo es algo que te genera gastos constantemente, como por ejemplo un auto a través del combustible, y el patrimonio es todo lo que uno tiene bajo su nombre. ya. Se acercó harto, Manuel, se acercó bastante más de lo que yo pensaba, pero hay que afinar un poquito la definición. De ahora en adelante, ya que estamos en las primeras clases, solo dando definiciones de este idioma nuevo, va a ser lo siguiente. Tomen nota. Activos, los activos de la organización, de ahora en adelante son todo de lo cual la empresa es dueña. Esos son los activos. Todo de lo cual la empresa es dueña. ¿Están tomando nota? Para no ir tan rápido. Bajar un cambio, que ya me dijeron, ya me lo comentaron. Bajar un poquito la velocidad. ¿Ya? ¿Estamos claros? Por lo tanto, cada vez que nosotros queramos saber todo de lo cual la empresa es dueña,
¿Cuál era ese informe? ¿Se acuerdan del informe 2 o no? ¿Qué tenía el informe 2? ¿Cuál, qué? ¿Qué? Dígame. El listado de cosas. De ahora en adelante, estimado, ya no le vamos a llamar listado de cosas, como yo les había dicho. De ahora en adelante se va a llamar listado de activos. Ese va a ser el informe número 2 que vamos a empezar a entender y a analizar. Como les digo, es un idioma nuevo, es complejo, es difícil. Interiorizar tantas ideas nuevas es difícil. Por eso tienen que ir periódicamente estudiando, ir empapándose de todos los nombres nuevos, todo lo que tienen que ir aprendiendo. Este listado de, y ahora ya podemos decir activos, es todo lo que la empresa es dueña. Les voy a mencionar algunos activos típicos. Lo que hay en la cuenta corriente, lo que la empresa tiene que cobrar a clientes, también es un activo. Si es algo que la empresa es dueña. Los activos, el inventario, si la empresa se dedica a vender, no sé, fideos, todos los fideos que tienen bodega, tienen que aparecer en este informe, en el informe 2. Tienen que aparecer. Cuando a nosotros nos digan, oye, pásame el reporte 2, que ya vamos a ver cómo se llama, está poquito, pásame el informe 2, ¿qué creen que va a salir? Va a aparecer un listadito de todos los activos que tiene la empresa. Y la empresa va a tener inventario, va a tener dinero en efectivo, dinero en la cuenta corriente, va a tener cuentas por cobrar, probablemente, depende del giro, va a tener algún activo de largo plazo, como por ejemplo propiedades, va a tener, no sé, vehículos, va a tener terrenos, etcétera, etcétera. Esos son los activos que tiene la empresa. Sigamos. La palabra pasivos es, yo creo, por lo menos lo que me pasó a mí hace algunos años, cuando estaba sentado ahí, hace un par de años, ya hace bastantes años, cuando estaba ahí con ustedes, sentado en el lugar donde estaban ustedes, era como lo más diferente a lo que yo me imaginaba que era. Los pasivos, de ahora en adelante, van a ser deudas con terceros. Esos son los pasivos. Estamos haciendo solo definición. Deudas con terceros. Ya ahora me van a decir, pero profesor, ¿y qué otro tipo de deuda puede tener la empresa? Deudas con los socios. Y adivinen cómo se llama las deudas con los socios. Patrimonio. No es que sean deudas, sino que es, si la empresa vale 10, la suma de todos los activos es 10, y le debo al banco 3, ¿cuánto es mi patrimonio? La diferencia. De ahora en adelante, al menos tenemos que salir de acá aprendiendo todos los principios y conceptos contables, que son los que vimos en, no sé, la hora anterior, y además, tienen que saber solo el nombre de esas tres palabras que están ahí. ¿Qué es lo que es activo? Todo lo que la empresa es dueño. ¿Qué es lo que es pasivo? Es el listado de lo que la empresa debe a terceros. Gente que le prestó plata, gente que le prestó mercadería y todavía no se la pagó, tiene que estar registrado en este informe, etcétera, etcétera. Y en último lugar, patrimonio, y eso yo creo que es como lo más cercano, no me acuerdo quién lo dijo, parece que Manuel. Patrimonio es efectivamente la cantidad de la cual los socios son dueños de la empresa. Si la empresa vale 10 y le debemos a terceros 3, los socios son dueños ¿de cuánto? De 7, la diferencia. Eso es patrimonio en las cuentas, comillas, contables. Hasta acá, recién hasta acá. Y por favor, todos no se paren, pero hasta acá. Van de a poquito avanzando. Vamos avanzando. ¿Sí? ¿Sí? Estoy tratando, ¿sí? Ya. Estoy mirarlos con mascarilla, uno no identifica bien si van siguiendo, pero espero que cualquier cosa me vayan preguntando. Lo dejamos hasta acá. Partimos el miércoles desde esta diapositiva en adelante. Deberíamos terminar de aprender cómo se llaman los reportes, cuál es el objetivo, los conceptos, y para así, no sé si el mismo miércoles
o ya la próxima semana partir con la diapositiva 2 que ya está publicada. También están los videos de las 2 clases pasadas. ¿Ya? Eso, estimados, por favor, cualquier duda me escriben. Ah, si no me equivoco, le escribió Mari Carmen, ¿o no? ¿Le mandó un mensaje de ayudantía? ¿O no? Eso, que el viernes parte. Eso, para que estén una ayudantía bastante básica, pero creo la confeccionamos con bastante tino para que vayan soltando un poquito. Creo que les puede servir harto. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien. Chao, profesor, Chao, igualmente. Chao, que Buena estén muy semana. bien. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. profe, Estén bien. gracias.